Hola estudiantes de agronomía, vamos a ver en esta presentación la aplicación de la ecuación de la dinámica, repasando el diagrama de cuerpo libre. En el caso del movimiento horizontal, aplicando la fórmula general o la ecuación general de la dinámica para un caso particular. Y antes haremos el repaso que hicimos siempre de la cantidad de casos o de configuraciones que se pueden dar en los distintos movimientos. Y como en este caso seguimos con el movimiento en el eje horizontal, lo vamos a seleccionar, atendiendo a que en este momento lo vamos a hacer con el análisis de la aceleración igual a cero, o sea, un movimiento en que la aceleración sea cero. Recuerden que teníamos dos casos, que puede ser movimiento rectilíneo uniforme o el estado de reposo. Bueno, en este caso vamos a considerar el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, construcción del diagrama de cuerpo libre y aplicación de la ecuación de la dinámica en el caso del movimiento horizontal con aceleración cero en la versión movimiento rectilíneo uniforme. Como siempre, hacemos el repaso del mapa conceptual. Esto ya es más rápido porque ya tiene que ser un protocolo bien aprendido por parte de ustedes. Bien aprendido en el sentido de convenientemente aprendido. Recuerden que son los lineamientos que estamos tratando de seguir para entender cómo es el planteo del problema, pero conociendo el origen del problema y por lo tanto enganchando con las propuestas de planteo y resultado. Bien, el movimiento es con velocidad constante. Quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Respondemos a que sí se mueve. Le damos acá la respuesta del cómo se mueve, ya estamos explicándolo, y eso desemboca en que la aceleración es cero. Por lo tanto, la ecuación que se va a utilizar es suma de fuerzas igual a cero. Sigo advirtiendo que en este caso la suma de fuerzas igual a cero, donde va a haber resultante cero, responde al caso de el equilibrio del sistema para un movimiento con velocidad constante. Referimos la masa que estaría cumpliendo con ese movimiento a un par de ejes. El eje de movimiento es, como siempre, en este caso el horizontal, que es el eje X. Y dibujamos los vectores representativos de las fuerzas que hacen que esta masa justifique su apoyo en el suelo. Recuerden, estamos dibujando el diagrama de cuerpo libre. Otra cosa que vamos a insistir para poder identificar las fuerzas y darle marco a este planteo para la solución que corresponde. Aplicamos la fuerza de arrastre o de tiro para que esta masa se mueva y responde con la fuerza de rozamiento que es opuesta al movimiento, pero de alguna manera va a tener que, si bien se mueve, va a tener que responder a las condiciones que estamos tratando de establecer o de entender, por decirlo de otra manera. Construimos el diagrama vectorial de las fuerzas, hacemos la sumatoria, que es lo que nos exige esta ecuación de Newton. La sumatoria es a una de las primeras fuerzas, que es el peso, le vamos a sumar la fuerza del tiro. Esta fuerza del tiro se suma la normal. Y por último, la fuerza de rozamiento. Bien, en este caso, en que la suma de fuerzas es igual a cero, es justificado que el diagrama vectorial dé un diagrama cerrado. Al dar un diagrama cerrado, la ausencia del resultante justifica la igualdad a cero de la ecuación. Esta es una condición que hay que tener en cuenta, que este cuerpo, si bien se mueve con esta condición de suma de fuerza de su sistema igual a cero, se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, la velocidad es constante.
La ecuación que vamos a plantear, como siempre, en el eje X va a ser igual a 0. Como siempre la vamos a plantear, pero en este caso va a ser igual a 0. Y la ecuación en el eje vertical Y, también por ser el peso y la normal iguales y opuestos. Estas serían entonces las ecuaciones para usar en este caso. Repasamos. En el eje X ahora tenemos un diagrama vectorial de fuerzas sin resultante, porque es igual a 0. Pero existe movimiento. ¿Qué movimiento? Y como la aceleración es 0, el movimiento es con velocidad constante. Y en el eje Y ya habíamos aclarado que el equilibrio es debido al peso y la normal, que es la reacción del suelo. Vamos ahora a aplicar nuevamente el caso práctico de visualizar todo este problema a través de una aplicación concreta. En este caso, ¿qué tenemos? La tolva que está siendo tirada por el tractor y resiste al movimiento con una fuerza igual al tiro, pero como el sistema está en equilibrio y hay movimiento, ese movimiento tendrá que ser con velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración de esta tolva es 0. Su velocidad permanece constante en el tiempo. Esa sería, digamos, la conclusión de la aplicación de este caso, y lo hacemos sumado, como siempre, al caso práctico para visualizar cuando tengamos que plantear sistemas de la realidad, como son estado de maquinaria o algún movimiento de un vehículo, etcétera, que nos toque. Bueno, esta sería entonces la explicación completa en el caso de la variable movimiento rectilíneo uniforme. Hemos partido del mapa conceptual, recordando la secuencia del llenado de los campos. Hemos seguido por el diagrama de cuerpo libre, mapa conceptual, diagrama de cuerpo libre, identificando las fuerzas, cumpliendo la representación gráfica y concluyendo que la igualdad a 0 de la ecuación coincide con el cierre del diagrama vectorial. Bueno, más adelante habrá aplicaciones de este tipo. Cualquier duda, ya saben, el foro o los medios de comunicación a través del aula virtual. Y los espero para las próximas explicaciones. Que tengan buen día.